Bueno, tío, tras hablar de fiestas, de, Sí, está muy bien, de ¿no? pachangueo, de cosas que necesitamos como creadores, Sí, yo creo que retomamos un poco el tema que ha dicho Ebra, ¿no? De más efectivamente. relacionado con el cine. Al final, una persona que yo creo que somos personas que consumimos muchísima cultura visual, incluso audiovisual, valga la redundancia en sí misma, ¿no? Y como persona que también me considero, y como yo creo que tú eres, José, también que nos gusta mucho el cine, y como sé que es Ebra por lo que me ha dicho, sabiendo el proyecto que tiene, ha dicho una cosa, tío, que me ha llamado muchísimo la atención, y es como... Sí, dale. Hay que ponerse cómodo para empezar a Sí, comunicar. es una cuestión que yo me he replanteado muchas veces, tío. Y es la de el papel del director. No sé que si está demasiado sobrevalorado, que si la gente no tiene conciencia real de lo que puede llegar a hacer el director en una película, ¿cómo ves tú ese papel? En definitiva, ¿Cómo se articula? ¿cómo se articula las detrás? cámaras? Porque al final en una película, en una dirección, una producción audiovisual, hay muchísima gente detrás. Entonces, ¿cómo puede llegar a ser de relevante el papel del director por encima a lo mejor, o no sé si por encima, pero como sobreordinado al del resto del equipo? Sí, ¿cómo se para que se articula llame director? del director, lo que es todo el equipo, Pues, que al final acaba Sí, generando... justo. He entendido la pregunta, pero para entender esto primero nos tenemos que remontar muchos años atrás porque antes, ¿vale? Esto no lo sabe la gente, pero no creo que lo sepa mucha gente, ¿sabes? Es algo que yo descubrí no hace mucho, de millones de documentales que nos tragamos todo el mundo. Un dato curioso típico que ves y dices, joder, me ha gustado, me lo voy a aprender. Y luego lo sueltas y quedas como listo. Pues literalmente voy a hacer eso. Es verdad, es verdad. Me pongo cómodo y os lo voy a contar. Ahora mismo lo que se está llevando últimamente es la existencia del cine de autor. ¿Qué significa? Que una película muchas veces se va a ver por quién la ha dirigido. ¿Sabéis lo que os digo? Esto antes no era así. El Hollywood primigenio, ¿vale? Era cine de productor. Era cine que se creaba solo para sacar ventas. Ellos, la mayoría del dinero que se recolectaba, ¿vale? Venía exactamente de solo la recolección, o sea, solo se recogía dinero de las taquillas, de lo que vendía una película, de los tickets. Estamos hablando del Hollywood de los 70, por ahí, ¿no? No, antes, no, mucho menos, mucho ¿Menos? antes de la década de los 50, te diría. Sí, o sea, cuando empezó lo que es Hollywood, empezó como tal, Hollywood, que a lo mejor la gente no es consciente de cuándo empezó Hollywood, que claro. también puedes mencionarlo. Hubo una tío. crisis Sí. en Hollywood muy grande, porque Sí. Hollywood acabó un montón, empezó a meter muchas censuras, ¿vale? A todas sus películas, y esto lo que hizo que muchos directores se negasen pues a hacerlas porque se les censuraba un montón de escenas y las personas no podían concebir al final la obra final que quería ese director transmitir a la gente. ¿Qué pasó? Que ahí es cuando empezaron a hacer el cine pues, de autor, que conocemos ahora mismo, que es el más reconocido, más que el cine de productor, que es lo único que... Es como el blockbuster, ¿sabes? Que intenta vender. Fue cuando se empezó a definir. Por ejemplo, uno de los momentos más grandes así de la historia que tiene que ver con directores fue cuando George Lucas hizo el gran trato, ¿vale? Con la Fox, que el trato era que la Fox se quedaría con todo el dinero que recaudase en sus películas, pero George Lucas se quedaría con todo el dinero que se pudiese ganar con el marketing. ¿Qué pasa? Que lo miras en perspectiva ahora y ¿quién ha ganado? ¿Fox o George Lucas? A mí es que me parece impresionante, sinceramente no creo que fuese un genio y que él supiese todo lo que iba a repercutir y el fenómeno Star Wars que, joder, ayer por ejemplo era 4 de mayo, ¿verdad? Era el día de Star Wars, o sea, hay un puto día de Star Wars, es lo que digo. Sí. Todo lo que puede ganar el marketing de esas películas que la mayoría son mediocres, ¿verdad? Yo lo digo, a mí me gustan, pero la mayoría son mediocres. Por un tratito que no tenía sentido. Luego, uno de sus mejores amigos, Steven Spielberg, hizo lo mismo con la película Jaws, Tiburón, creo que se llama en español. Sí, Otro blockbuster, Sí, exacto. de los más conocidos también, de la época que al final... Y que eso sí marcó ya... género totalmente. Eso ya es a partir de los 80, ¿no? Cuando empieza... Yo diría Tiburón 70 y algo. 70 y largos. 70 largos. Sí, Pero son 70 y 70 algo. largos, por eso yo te digo ya casi que 80. Sí, pero que, Sí. sí, que justo ahí se ensambló lo que es el tema de blockbuster, se ensambló con esa... Sí. Y es que lo ves en perspectiva y el marketing que pudo llevar eso fue impresionante. Y fue cuando se dieron cuenta que
un director podía marcar si una película iba a ser buena o mala solamente por ser ese mismo director, y fue cuando empezaron a darle más protagonismo a los directores. Una pregunta, Ebra, en cuanto a marketing también a todo lo que llevase al final, que se está refiriendo a lo que llevase al final la marca, por ejemplo Star Wars a nivel juguetes, por ejemplo. Creo que, claro, es eso, esa es la cosa. Esa es la cosa. El volumen de cuántos niños yo creo que ni siquiera han visto las películas y tienen juguetes de Star Yoda. Wars o tienen Sí. eso, que si Baby Yoda, que si muñecos, que si Viva figuras. Baby Yoda. Locura, Yo aquí quiero insertar un dato. Yo me compré de pequeño, después, yo sí que ya se había visto y era muy friki de ella de pequeño, me compré el AT-AT, el que tenía patas, como de este tamaño, y me costó 300 euros. Ate, grande. Increíble. Loco, ¿eh? Solo quiero decir, Solo digo que al final... ¿cuánto le iría a George Lucas de ese dinero? Bastante dinero. Bastante Le pagué una cena. sobre todo también te digo por una cosa, porque Star Wars, si George Lucas no hubiese firmado ese contrato, estoy seguro de que Star Wars no hubiese vendido lo que ha vendido posterior. Y Exacto. tampoco son tontos, hermano. Es decir, yo considero también que cada uno sabe jugar bien sus cartas. Y al final, lo que tú estabas hablando, Ebra, de cine de autor y cine más comercial, pues bueno, bro, quizá él supo jugar esa carta de... No de cine comercial, pero sí de película comercial como tal, o de saga comercial. Sí, pero es Y bueno, y al final se acabó convirtiendo casi que en saga de autor. Claro. Por ese hecho de que al final una cosa tan personal, ¿no? Claro. Aunque sea comercial en un principio, no sé, ¿me entiendes? Sí, Como que sí, al o sea, final- sí, yo te entiendo, pero sigo creyendo que realmente él lo hizo porque simplemente quería ese dinero. No creo que Nah, claro, totalmente. al principio creyese que iba a llegar a más. De hecho, la Sí, primera, claro. la primera se llamaba la Guerra de las Galaxias. Claro. ¿Sabes lo que te digo? Yo lo que te digo es que al final, por la trascendencia que esa propia Sí, película, sí, pero sí. eso no es cosa del autor, es de la sociedad. Sí, sí, se ha sí. convertido casi que en algo que puede Pero verse como porque- autor, claro, pero porque- de autoría, pero no es autoría. Pero claro, esto lo hablábamos precisamente con Julio y con un invitado, y también lo hablamos con un invitado que probablemente venga, que es como esa importancia de que tenemos los consumidores de personificar, ¿no?, el producto Claro. en una figura. Claro. Entonces, precisamente este cine, ¿no?, que acaba conformando alrededor del director ese aura como de protagonismo a nivel quizá estilístico, cómo se reproduce el estilo en la gran pantalla. Pero ya eso es yo creo que es un sesgo muy grande, ¿eh? O sea, Sí. porque muchas Claro películas que es un sesgo total. las vemos, la última, por ejemplo, de Tarantino, es Tarantino. Te tiene Va a ser muy de Tarantino, muy Kill Bill, muy guau, guau, guau. Vamos a Al final- aplicar con Hollywood, esa película, cualquier persona, yo creo, el 90% de las personas la ven sin saber que es de Tarantino y dicen, ¿qué me estáis contando? La Sí. última de Tarantino es una película, sinceramente, que deja muchísimo que desear. Que a mí me pareció A mí, brutal. a mí me gustó, pero lo que no tenía Mira, a mí es me que confirma. pueda estar sesgado. Sí. Eso a es lo- mí, eso es lo que me- Yo creía que no me iba a gustar. El contenido. Es que hace Pero las sí. conversaciones demasiado bien ese Pero es que señor. se Te disfruta cautivan, mucho, tío. te cautivan, ¿eh? Pero mira, decir una cosa, al final depende de lo que valores tú en una película. Claro. ¿Qué pasa? Yo ya lo he dicho siempre, Tarantino a mí me parece un director que habla de la historia del cine. Y esa película es pura historia del cine, o sea, como una reinterpretación Claro. de un western que se acaba convirtiendo en otra cosa. Al final eso es una actitud muy tarantinesca por el hecho de que es una persona, es un director que tiene muchísimo bagaje cultural. Y yo lo he dicho siempre, Tarantino es una persona Es un enfermo. que es un enfermo de cine y al final en sus películas habla de historia del cine, que son cosas, son códigos, bro, códigos. Claro, y no solo de la historia del cine dentro de la pantalla, sino en la película esta se menciona detrás de la pantalla lo que sucedió también Total, tío. con lo del asesinato, de toda... Pero eso es historia del cine, Claro, José. sí, Me refiero a eso. Sí, me refiero, claro, pero no sí. solo dentro de la ficción, sino eso, todo lo que envuelve al cine a nivel pues, periodístico. Lo de la... Me saldrá lo de Polanski y todo eso. Polanski, Claro, lo de la casa y claro, tal. lo de la casa. Por eso te digo que es un director que al final... Y por eso... Cuando digo que me deja mucho que desear, no es porque no me guste, ¿eh? Porque a mí personalmente, yo la disfruté, personalmente, sino que al final esa actitud, yo creo que a nivel de autor está muy bien, pero a nivel comercial hay que hablarlo todo, deja mucho que desear. A no ser que sea una persona como él, que ya tiene una Cayetana abierta, que pueda hacer lo que quiera. Yo te pillo, o sea, es el ¿Entiendes? target de esa película. Es difícil la película. Es difícil. Eso, Exacto. cuando digo que deja mucho que desear, me Exacto, sí. refiero a eso. Creo que- sí, ahora te entiendo, no te había pillado, pero sí. Claro. No considero tampoco que sea precisamente mala, porque al final yo no veo ninguna película de Tarantino y me atrevo a decir que sean malas. He visto películas malas y digo, tú eres película mala. No es malo, pero si al final es el sesgo tarantinesco que existe, tío. Eso es totalmente cierto. Es Y verdad. tenemos que asumir prácticamente todos, a pesar de que
no hayamos visto más cine o menos cine, que el sesgo de nombres, no solo de directores, sino también de actores, con los que tengamos ya una simpatía creada por pues eso, un sesgo basado en otras películas o tal, ya nos va a inducir a creer que esa película es buena. ¿En qué pasa con esta película? Porque precisamente ocurre esto. Está DiCaprio, está Brad Pitt, que son actores con los que todos simpatizamos mucho. ¿Se te alguna? También como las chicas que la que salió también en el Wall Street. Sí. La chica rubia. Seguimos ya. Y de otra película buenísima. Empieza por M, ¿no? Es que la tengo en... Margot Robbie. Esa es. Gracias, Javi. Vamos. Javi Maki. Que te eche un Que te poquito eche para allá. Sí. ¿Yo? Sí. No pasa nada, pero crudo. Aquí estamos. Pero bueno, sí. Y nada, precisamente eso, que es una película que al final reúne como tanta historia solo con el reparto y quién está detrás de la cámara, que ya vas extremadamente sesgado a la hora de visualizarla. Que es una película difícil. Yo creo que la manera en la que plantea el argumento de la película, el desarrollo de la narrativa es complicada, porque no es algo habitual. Yo creo que en el cine más comercial o más habitual, o que acaba saliendo en los cines, pues los cines mainstream. ¿Sabes lo que yo creo que también pasa con esa película? Que es muy difícil empatizar con los personajes porque nadie está a ese nivel de nosotros. O sea, Sí. yo no lo estoy, ¿sabes? A nivel... Esa es muy buena, ¿eh? Qué buena apunte tú. No estás a nivel de nadie y no puedes llegar a empatizar con ninguno de los problemas que tiene. En las películas normales está los problemas del personaje con los que consigues empatizar de alguna manera u otra, a un grado mayor o menor, y como que a la que va avanzando te sientes más identificado y eso es lo que te ayuda a conseguir empatizar. ¿Qué pasa? Que esta película no. O sea, tú no eres un stunt doble o eres la mano derecha de alguien y tienes que hacerle todo y tu vida se basa en estar borracho y en hacer mierda. Y que la trama te suelta ya directamente en un punto que los personajes ya están como... Eso, lo que tú dices. Exacto. A un nivel al que tú ya no accedes con tu... Sí. ¿Sabes qué creo, tío? Yo sí que creo que te puedes identificar con un personaje en esa película. Y a lo mejor ninguno os habéis dado cuenta. Todas las personas que aparecen alrededor de ellos Son personas normales. somos nosotros, brother. Es como al final Tarantino en esa película está haciendo una retrospectiva de lo que ve el espectador tras ello. Entonces, pero es curioso porque al principio lo más lógico es sentirse identificado con un personaje, como pueden ser los principales o secundarios. Pero es que esos no son personajes secundarios. El problema es que todo ser humano prácticamente... Es relleno, o sea... Pero el problema es que todo ser humano prácticamente sí que es protagonista de su propia vida, ¿sabes? Sí. Entonces... Pero eso lo somos. Claro, lo somos realmente. Entonces, ¿qué Yo no pasa? soy de la mía. Claro, O sea, que tendemos... Bueno, hay gente que no, ¿eh? Hay gente que no cree que es... Yo creo que no. Pero, ¿te estamos hablando de algo más metafísico o hay gente que...? O no, a nivel psicológico. Vale. Ya. Pero bueno, más allá de eso. O sea, lo normal es eso. Empatizar con el protagonista porque tú eres un protagonista. Innegablemente tú eres un protagonista. Sí, casi siempre. Entonces, ¿qué ocurre? Que, claro, tiendes a empatizar. Por ejemplo, una otra película, cualquier otra película que al final sea de una persona como que está muy despegada de tu estándar social, por ejemplo, siempre empieza que antes no lo era así y ha llegado hasta ese punto porque ha hecho cierta cosa o ha evolucionado de tal manera. Cualquier película que penséis, casi siempre viene por esa estructura que al final te acaba empatizando y acaba entrando como en tu subconsciente, en tus sueños de progreso, de mejorar, de alcanzar ese... A mí me da mucha rabia porque no. hay series y películas en las que no hay una evolución ni ningún tipo de avance en la trama de ese personaje cuando es main character, ¿sabes? Pero no es porque el escritor quiera, sino porque no sabe. O sea, el guionista no ha sabido, ¿sabes? Por ejemplo... Claro. Antes de nada, una cosa, antes de nada, de ponernos a hablar de esto. El director, ¿qué papel tiene el director? Es que te iba a decir una cosa, bro, porque tú ya me has dicho que no es tan bueno tal porque ya el guionista no ha sabido hacer bien su papel. Claro, volvemos a lo mismo ¿Qué de hace el antes. guionista? Volvemos a lo mismo de antes. El guionista puede ser el director. No, claro, El guionista puede ser el corrector. Claro, y el director puede ser guionista y productor. Claro. La idea suele ser realmente... actor. Sí, la idea suele ser muchas veces... La idea es... En cada... Esto es diferente. Pero, por ejemplo, hay en obras personales que ellos son los que han creado toda la trama, ¿vale? Puede que ellos no hayan sido los guionistas, solo lo hayan supervisado, pero ellos o sea, el director es el máximo representante y puede hacer lo que quiera con una película, con el presupuesto que le hayan dado los inversores y después de que los accionistas, el jefe de producción, todo el mundo haya dicho, ok, el jefe ejecutivo, perdón. Vale.
Entiendo. O sea, hasta que no le dan el visto bueno, él no controla nada. Pero en el momento en el que él ya explica y a él le dan un presupuesto y él puede utilizarlo para lo que quiera, él es el máximo exponente. Incluso él dirige más el arte que el director de arte, ¿sabes? O el director artístico. Él lo supervisa y al final le da el visto bueno. No lo supervisa, le dice lo que tiene que hacer, luego el otro lo interpreta y luego lo supervisa, exacto. Le da forma y luego el otro lo supervisa. Claro, para que os imaginéis, si una película, ¿vale? Está mal, o sea, si una película está grabada mal o algo, en el momento del rodaje, el director sigue siendo el máximo exponente en ese momento. Si una toma le parece mala y a todos, imagínate que hubiésemos 39 personas en esta sala más el director, 40. Si 39 personas decimos, hemos visto la toma y decimos, está mal, fatal, y el director dice, esta toma es buena, y le dice el cámara, está desenfocada. El ayudante del director, que también es muy importante de manera organizativa, no tanto ya de forma creativa, pero sí de organizar todo, muy importante. Es una pieza fundamental, muy importante y muy difícil, que tiene una carga de trabajo, muy difícil, yo creo. Una carga de trabajo muy inmensa. importante. Yo aplaudo a todos los ayudantes de director porque me parecen personas increíbles. Yo tengo una cerveza, chavales, aplaudo así. Bueno, a lo que iba. Es el máximo exponente y la máxima autoridad, todo el mundo le tiene que hacer caso. 39 contra 1, da igual. Él sigue teniendo la razón siempre y no se le puede discutir, es que es así. Y para que entendáis, Qué responsabilidad también. Qué jerarquía.